Bueno, entonces la idea del encuentro de hoy era poder dividirnos en pequeños grupos con la consigna de elaborar una propuesta de enseñanza a partir de una selección de recursos que aparecieron en unas imágenes, o también podían proponer algún recurso ustedes, ¿sí? Ver cómo podían estructurar o armar esa propuesta para llevarla a cabo con un grupo de estudiantes. Ustedes pueden seleccionar la edad de los destinatarios, eh, qué tipo de grupo es, y cuál es el contenido o lo que quieren transmitir o enseñar utilizando este recurso. Así que ahora los que se animen, los que quieran compartir lo que pudieron elaborar, eh, queremos escuchar a ver qué pudieron pensar, qué pudieron construir, o no, compartir un poco con nosotros qué pasó en cada pequeño grupo. ¿Quién se anima? Como en clase, ¿quién se anima? Bueno, yo cuento un poquito de lo que hicimos nosotros, cualquier cosa los chicos agregan o me corrigen si me equivoco. Bueno, Habíamos Marcelo. pensado que en un principio habíamos elegido algunos instrumentos de todos los que habían, pero después pensamos que podíamos utilizarlos todos. Pensando primero, a partir, por ejemplo, de los vasitos, enseñar cómo se transmitía el sonido, y a la vez presentar los distintos instrumentos en grupos separados para que cada uno de los alumnos, de grupos de 3, 4, de 4 nenes, que están pensados para primer grado, perdón, para nenes de primer grado, para que pudieran interactuar en grupos con los instrumentos, y posiblemente hacerlos rotar para que todos estén en contacto con todos estos instrumentos y ellos puedan explicar con sus palabras cómo se generaba el sonido, qué es lo que hacían ellos con el instrumento para que se generara este sonido. Pensando lo de los vasitos, la idea era un poco, no desde el concepto, sino de cómo el sonido se transmite. En este caso hemos pensado, lo proponía Sebastián, de que ellos armaran esto de los vasitos ligados con un hilo, Sí, para que vieran cómo por distintos medios se podía transmitir el sonido. No sé si me olvido de algo. Bien. Sí, más que nada hacer una actividad que sea vivencial para los chicos, donde ellos puedan actuar con cada uno de los recursos con los que estaban en la imagen. Entonces, a partir de ahí, ellos con sus palabras poder explicar cómo generaron el sonido en cada uno de estos recursos. Por ejemplo, y ahí seguramente van a aparecer distintas palabras de los chicos, por ejemplo, golpear, sacudir, o las diferentes formas en las que pudieron generar un sonido con esos recursos. Y de ahí sale la explicación de cómo generamos el sonido, y que se puede transmitir y puede viajar por diferentes lugares, por diferentes medios, ¿no? De ahí lo que decía Marcos de este experimento de hacer viajar el sonido por medios que no sean el aire, ¿no? Entonces, pero sí, partiendo más que nada desde lo más básico de la música, que es el sonido, o sea, la unidad más pequeña, de que es el movimiento, la vibración, de que en diferentes recursos se va a generar el sonido con esto, con un movimiento previo, ¿no? De que lo genera alguien, ya sea golpeando, rasgando, soplando, y bueno, después más adelante, a medida que se complejiza la actividad, explicar esto de las familias de instrumentos, ¿no? Y ahí pueden hablar de la guitarra, y bueno, y finalizar la actividad con la escucha de una canción en el equipo de música, donde ellos deben, los alumnos, deben poder interpretar o identificar en las distintas obras musicales que se escuchen en el equipo de música, los diferentes timbres de sonido, ¿no? Ya sea una guitarra, un metalofón, un instrumento de percusión y demás. Pero seguir esa secuencia desde lo más pequeño, desde el sonido, hasta escuchar una canción identificando los timbres de sonidos con los que trabajaron en los distintos recursos. Si yo te preguntara cuál es el contenido, sería, o sea, qué es lo que ustedes quisieron enseñar, es medios transmisores de sonido, o No, eran varios, sí. las
del sonido. ¿Las qué? Las cualidades. Cualidades del sonido, sí. Ok. El tipo, la altura, Ok. las distintas formas también Sí, de sí. generar el sonido. Bien. Ok. Bueno. ¿Otro grupo? Eso. ¿Algún otro grupo que quiera contar? ¿Puedo hablar yo? Sí, por supuesto. Bien, dale, Dana. Bueno, mi grupo pensó... Espera, un cachito que calla a mi familia. Bueno, no. Que usemos un vaso, bueno, este es el primer vaso que encontré. Bueno, pero la clase pasada decirle a los chicos que para la próxima clase traigan un vaso, que cada uno tenga un vaso y enseñar tipo secuencias rítmicas que tengan negras, corcheas y silencio, que son como fáciles. Y bueno, se podría elegir un tema que, no sé, que para sexto, séptimo grado, que alguna canción que esté de moda para que a los chicos les guste más. Y bueno, la idea sería hacer 3 secuencias rítmicas y enseñárselas todas a todos. Después dividir en 3 grupos y ir jugando, tipo, el grupo 1 hace la primera, este hace la segunda, después ir haciendo canons, tipo, empieza el 1, después en la próxima se une el 2, y cosas así. Y bueno, no sé, ponerle, uno puede hacer palmas también, en vez de hacer así, o ir jugando con todo eso. Eso. Muy bien, genial. Gracias, Dana. Y nos falta un grupito más, ¿puede ser? Sí, ¿O profe, eran ese vendría 4, Ale? siendo... Sí, ese vendría siendo mi Dos. grupo. ¿No eran 4? Eh, bueno, no sé cuántos grupos eran, pero yo estoy en el 4. grupo que estaba con... 4. Faltan 2. Eran cuatro, Bien, Está estábamos bien, nosotros. está bien, dale, está bien. Bruno, te escuchamos. Bien. Sí, yo estaba en el Contanos. grupo con Flor, Agostina, Ujú. eh, me va a matar el que me olvidó el nombre, pero bueno, estábamos Bueno, Flor, estábamos Bruno, todos estaban en un grupo, Agostina. no te preocupes. Julián, Julián sí. Nadie se se puede llama. escapar. Sí, está bien, estábamos ese grupo. Y nosotros también pensamos en el tema de la rítmica, pero capaz desde otro plano. Dana en realidad estaba dando secuencias, estaba dando, no sé, negra, negra, corchea, corchea, negra, no sé, ese tipo de secuencia. Nosotros, en cambio, pensábamos en enseñarle algo más elemental. Somos un chico de 6 7 años, entre primero y segundo grado de primaria, por ahí. Y lo que pensamos, bueno, primero les daríamos una definición muy, muy básica de lo que sería el pulso. Les decimos, bueno, en el tiempo nosotros podemos hacer ta, 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 y podemos ver que entre cada uno de esos golpes que yo hice, por ejemplo, con la palma, hay una distancia entre cada uno de ellos. Y eso, por ejemplo. Y usaríamos el recurso que serían los vasos. Y capaz probablemente la guitarra. ¿Cómo vendría siendo? Bueno, nosotros primero le mostraríamos un pulso, lo marcaríamos, no sé, con otro vaso, también con las castañuelas de chapita que aparecían en la imagen, con cualquier cosa. Le mostrábamos un pulso y lo que le íbamos a pedir es que ellos lo siguieran, que lo sigan como pudieran. Si podían hacerlo, eh, vendría como una siguiente fase en la misma clase. Vendría siendo que nosotros hacemos exactamente lo mismo o que tocamos una canción con un pulso que se pueda distinguir y que ellos marquen el pulso. Toco, por ejemplo, en la guitarra un tema de 4/4 y ellos marquen los pulsos. Y en un momento el profesor se calla, deja un par de compases en silencio y los chicos siguen tocando el pulso. Lo que intentamos con esto es que los chicos tengan incorporado en el cuerpo esa noción de pulso, de que lo puedan continuar, de que puedan imaginarse al profe tocando, incluso cuando no está tocando, darle como nociones básicas de cómo manejar el ritmo de una canción. Y esa sería la actividad final. Sí. Sería como un juego de silencio, lo llamé yo. Muy bien. Bueno,
Genial, Bruno, gracias. Y nos queda el último grupo. Nos queda un ¿Se anima a grupo. compartir? ¿Algún representante? No sé si querrán hablar las chicas, pero bueno, lo digo yo. Algo. Que yo era el que estaba anotando todo. A ver. Bueno. Dale. A comparación de los chicos, lo que nosotros habíamos visto era usar como recurso la guitarra en sí, no usar un conjunto de ellos, sino la guitarra en específico. El contenido sería la ejecución del instrumento. ¿Cómo nosotros podemos hacer que un chico de 13 años que tiene una mínima noción de lo que es la música aprenda a tocar el instrumento en un periodo de 4 o 5 meses? O sea, primero se explicaría lo que es el instrumento, lo que vendrían siendo sus partes y para qué funciona, cómo se ejecuta el instrumento, lo que vendría siendo la pulsación de la cuerda, y después lo simple, onda, melodía, rasgueos, primeros acordes, y se corregiría la postura. Y llegaríamos después a darle como una noción básica de la armonía musical a cada uno de los chicos, para que después, si lo quieren, explayar en eso. Eso nada más. Bien, Tomás. Ni nada menos. Muy bien, muy bien. Fue como, estuvo genial, ¿no? Porque cada uno de los grupos tuvo como distintas miradas de esto que en realidad es una aproximación a la planificación, porque la idea era acercarnos a planear una clase y algunos hicieron como este último grupo, una proyección, ¿no? Ya Una más bien, más que secuencia. una planificación específica, una secuencia para un cuatrimestre, podríamos decir, de cuál era el objetivo que se tenía, pero está bueno porque de alguna manera todos tenemos ideas previas de lo que es programar una clase. Acá se evidenció, cada uno sacó de la galera lo que le parecía que tenía que tener una clase y se fueron mezclando cosas, ¿no? Se fueron mezclando, de repente pegando recursos con contenidos, que si yo elijo la guitarra tengo que enseñar. Y a veces no siempre pasa eso, porque el recurso es un medio para otro contenido. A veces coinciden, como el grupo de Tomás que dijo era ejecución del instrumento, que justo era la guitarra. Pero a veces yo voy a usar un recurso que va a ser un elemento que me va a permitir trabajar otro contenido, que puede ser la guitarra, pero por medio de la guitarra yo puedo trabajar melodía, armonía, ritmo. y ustedes que son músicos lo tendrán mucho más claro, ¿no? Entonces, está bueno que vayan apareciendo como estas cosas, porque de repente la planificación se va a tener que volver nuestra mejor amiga. Y le vamos a ir agarrando el gusto con el correr de los años, porque la necesitamos, aunque parezca tediosa y aburrida y policíaca, ¿y para qué? Porque de repente, a veces con el correr de los años en la escuela se vuelve hasta un elemento de control si uno no sabe aprovecharla para bien y la hace para cumplir, cuando en realidad ahora vamos a ver que tiene un montón de riquezas dentro de la práctica docente. Así que queremos compartirle algunas filminas, no, algunas imágenes para poder pensar un poquito más adentro en este tema que empezamos a transitar, en este eje. A ver, ahí Laurita, bien. Y ahí voy. Lo que vamos a compartir ahora es una especie de síntesis de... he tenido la función compartir pantalla. No, es que estaba en la última diapo. Hay que volver a arrancarla desde el principio. Está bien, sí. Es que eso es lo que quiero ver. Lo que vamos a compartir es una síntesis del texto de Candia, ¿sí? Aquí tenemos entonces Razones y emociones de la planificación de María René Candia, ¿sí? Entonces, un poco como recién decía Gaby, ¿por qué y para qué planificar? Bueno, ustedes un poco lo vivenciaron recién, ¿sí? En principio porque nos va a permitir organizar
una situación de enseñanza, ¿sí? Que es nuestro rol primordial como docentes. Organizar la acción didáctica en el aula, ¿sí? Es importante que previamente, esto de planificar es una actividad inherente a la humanidad. Permanentemente nosotros planeamos en el sentido de que anticipamos lo que vamos a realizar, ¿sí? Cuando uno piensa de pronto, no sé, en un viaje o hasta en ir al supermercado, previamente pensó o en hacer la lista o en qué es lo que va a comprar, ¿sí? En anticiparnos lo que vamos a realizar, y en el caso de nuestro rol como docentes es fundamental porque nosotros perseguimos una intención, ¿sí? En nuestras propuestas, y es que los alumnos aprendan. Entonces tenemos que organizar de la mejor manera para que logremos esta intención, ¿sí? Por supuesto que cuando hacemos o realizamos un plan, una planificación, una propuesta, hacemos elecciones políticas y pedagógicas porque siempre los docentes nos posicionamos desde una creencia o desde una convicción de lo que es enseñar, de lo que es aprender, en función de lo que nosotros consideramos que es enseñar y aprender, va a ser la propuesta que vamos a ofrecer, ¿sí? Planificar nos permite reflexionar antes, ¿sí? Antes del acto de enseñar, durante y después. Porque nosotros podemos pensar y planificar, pero también es importante que una vez que realizamos la propuesta, pensemos si los recursos estuvieron bien seleccionados, si el tiempo fue el adecuado, si esta planificación, este escribir lo que propongo, me va a permitir después pensar en una mejora permanente, ¿sí? Bueno, nos permite vincular la teoría y la práctica, y se dice que la planificación es una síntesis entre los objetivos, ¿sí? Lo que yo deseo, cuál es el interés, o qué emoción me provoca esta propuesta que voy a realizar, y lo objetivo, ¿sí? Lo que está normado, lo que aparece como contenido a enseñar en un determinado grado o en una determinada modalidad. Bueno, y Candia también nos dice, ¿qué es la planificación? Es un plan de acción, ¿sí? Esto que decimos, nos organiza, nos orienta, por dónde vamos a empezar, cómo vamos a seguir y cómo vamos a finalizar. Es un dispositivo potente, ya lo creo, porque nos organiza la práctica, ¿sí? Es un instrumento también, por supuesto, es una herramienta, ¿sí? Que nos permite visualizar el recorrido que vamos a realizar. Y en este sentido, también hay diferentes niveles de concreción de la planificación. Uno puede planificar una clase, un trimestre, un cuatrimestre o un año, ¿sí? Si quieren después pueden visitar la planificación de esta cátedra y ahí van a observar cómo está organizada, ¿sí? Bueno, y una ayuda a memoria, por supuesto. Bueno, las características de la planificación se desarrollan en condiciones sociales, institucionales y culturales particulares. Y fíjense, si este no es un momento particular, ¿cuál lo será, no es cierto? Con esto que estamos diciendo, que la planificación en educación siempre va a estar condicionada por el contexto, ¿sí? Por el momento histórico. Actualmente estamos transitando un momento particular y que nos está condicionando en cómo ofrecer las propuestas de enseñanza. Hoy con nuestros compañeros compartíamos que estamos aprendiendo a manejar esto de la virtualidad, los recursos que nos ofrece este dispositivo, por ejemplo Zoom, ¿sí? Y esto también nos hace pensar en propuestas de enseñanza diferentes a las que estábamos acostumbrados, ¿sí? Es de carácter práctico, es flexible, porque si bien es importante prever lo que vamos a hacer, también nos podemos encontrar con una realidad diferente a la que planeamos o pensamos, ¿sí? Yo por ahí les contaba a los chicos en el grupo donde estuve un ratito, que a veces uno organiza una situación de enseñanza y de pronto íbamos a utilizar el grabador y llegamos a la escuela y se cortó la luz. Entonces, este plan no es
rígido. Me va a permitir hacer una elección de una actividad diferente, ¿sí? Sin perder de vista lo que quiero enseñar. Si tengo la posibilidad de hacerlo, tal vez no con el grabador, con otro recurso, ¿sí? Es una posibilidad, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos pensando en lo que queremos realizar, no podemos tener en cuenta la multiplicidad de factores que pueden intervenir, por eso decimos que es una posibilidad. Da cuenta de una intención, perseguimos una intención que es enseñar algo, una destreza, una habilidad, un contenido. Regula nuestra práctica, por supuesto, pero no la controla. Y esto es lo que decía Gaby también un poco en relación a lo que termina pasando después con las planificaciones, que se terminan convirtiendo en un mecanismo de control muchas veces en las instituciones, ¿sí? Y no valoramos realmente lo útil que nos puede resultar. Y es un instrumento comunicativo de carácter público porque todos tienen acceso, por eso les decía, si ustedes ingresan al aula de didáctica van a poder tener acceso a la planificación de esta cátedra, ¿sí? Todos pueden, no es algo, no es secreto de Estado, es público. Y acá, como para que vayan teniendo una idea, este es un modelo, ¿sí? Pueden haber pequeñas diferencias, hay escuelas que acuerdan su propio modelo como para tener criterios unificados, ¿sí? Pero básicamente estas partes que vamos a ver acá aparecen en todas las planificaciones. Entonces, tenemos las partes, de qué se trata esa parte, y que esa parte responde a un interrogante didáctico, ¿sí? Siempre partiendo de la enseñanza, las preguntas van a ser en relación a quién realiza la propuesta, para quién, por qué quiero enseñar esto, para qué lo quiero enseñar, cómo lo voy a hacer, y acá aparece el recurso, ¿no? Con qué quiero enseñar, a tocar la guitarra, como dijo uno de los chicos, y cómo vamos a valorar, o sea, cómo vamos a mirar eso que propusimos, ¿sí? Cómo vamos a emitir un juicio luego en función de qué criterios vamos a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, hasta ahí. No sé si quieren agregar algo mis compañeros. No quiero aburrir. Yo ¿Se lo que, entiende un poco? Sí. yo lo que agregaría ahí, gente, ese cuadro que les presentamos es una herramienta. Y recalco esto que dijo Laura hace un rato atrás. Es una herramienta. Esta herramienta que le estamos compartiendo a ustedes no es algo rígido, eh, pero sí ustedes van a encontrar en esta herramienta todas las habilidades que hacen al oficio de enseñar. En la práctica, después, cuando uno empieza a hacerse hábil, estas preguntas y todas estas definiciones, a veces uno las hace en fracciones de minutos o de segundos, sobre todo cuando vos vas a una escuela y vas con tu plan A y llegás y tenés que ver el plan B. Y cuando empezás con el plan B, se te genera alguna situación emergente en el aula y empezás a buscar plan C, plan D, plan E. Y eso es algo que se desarrolla. ¿Mm? Y esto me parece que muchas de estas cosas, cuando las escuchaba a mis compañeras, yo me acordaba de lo que veníamos estudiando en la materia en psicología general sobre el aprendizaje. Cuántas cosas vamos aprendiéndolas, pero en la medida en que también las vamos practicando y las vamos aplicando. ¿Mm? Es decir, que nosotros les presentemos este cuadrito hoy a ustedes, no significa que ustedes ya se lo van a aprender enseguida. Esto que les estamos compartiendo es uno de los elementos de la vida profesional docente. ¿Mm? Y esa es la invitación y el desafío. Eso. ¿Alguna pregunta en relación a lo que hemos Fíjense, visto? Ah, sí, Gaby. no, simplemente les iba a decir que con el cuadro que tenemos ahí en pantalla, que las preguntas que están en la columna de la derecha, la última, son preguntas que seguramente se habrán hecho en cada uno de los grupos pequeños en los que estuvieron trabajando. ¿Vieron? Son preguntas de sentido común. ¿A quién le vamos a enseñar esto? ¿Con qué
¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Qué queremos lograr con esta actividad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque nos pidieron las profes? Pero quieran o no, sin querer, con una actividad tan sencilla, en ese tiempo que tuvieron, estuvieron haciendo los pasos de la planificación, que no son lejanos a la práctica. Lo que pasa es que el desafío es aprender lisa y llanamente a escribirlos, a redactarlos, a pensarlos y a organizarlos, porque es algo que lo tenemos incorporado y que lo vamos a ir mejorando y perfeccionando. Pero todo esto se va estructurando con el correr de los años en algo escrito, que es necesario, porque la escritura, porque el pensamiento va organizando nuestros modos de accionar, y eso es lo que va enriqueciendo nuestra práctica y nuestra posterior evaluación, porque necesitamos registrarlo para después volver a tomarlo y revisar qué es aquello que hicimos. Miren, les cuento una infidencia. Yo escribo, soy medio obse, y yo escribo todas, absolutamente todas las clases que voy dando, cuando las vamos cursando sobre todo, ¿no? Y digo, bueno, lo voy a dejar así, porque el año que viene me va a servir y lo voy a poder usar. ¿Y pueden creer que al año siguiente no uso lo mismo, lo vuelvo a cambiar? Y yo digo, ¿pero por qué? Y claro, porque cambia el contexto, porque cambia el grupo, porque cambia la situación, y porque termino usando a lo mejor media actividad de lo que yo hice, pero lo vuelvo a retomar y lo enriquezco. Y eso, digamos, es la evidencia de cómo el contexto, el grupo, todo es parte de la planificación que haces, pero de lo necesaria que es también. Bueno, es un tema amplio que tiene mucho para seguir amasando, pero nos gustaría escuchar si hay algún comentario, algo que... Deben haber muchas preguntas, pero por ahí algo que les quede resonando de esto que Laurita estuvo mostrándoles. Yo, profe, me estuve dando cuenta que con las exposiciones de todos los grupos hay una de esas interrogantes que más o menos no se respondía, o por lo menos la de mi grupo, recuerdo que no, que es cómo se va a valorar una vez que le enseñemos a los chicos lo que sea que le enseñemos. Digo, no nos preguntamos cómo vamos a valorar, a darle una nota a los chicos. La evaluación. Está bien, Sí. no te preocupes, porque tampoco era esta la intención, sino que ustedes sepan que también forma parte de una planificación el poder mirar, digo, ¿cómo sé si mi alumno entendió o aprendió lo que es el ritmo? O sea, ¿qué vas a mirar? ¿Qué vas a observar? Eso es pensar en una evaluación, no en términos de calificación, ¿sí? Del número, de la acreditación. La evaluación no tiene que ver solamente con eso ya lo vamos a ver más adelante, pero sí, si yo tengo una intención y persigo un objetivo, ¿cómo voy a mirar luego para ver si lo logré, si mi alumno lo logró, si entendió? ¿Sí? Tiene que ver un poco con esto. Profe, Sí, una cosita, sí, como para que no se me vaya esto que dijo Bruno. dale. Sí. Sí, si bien no lo dijimos así nítidamente a cómo lo vamos a evaluar cada grupo, yo creo que Bruno sí, él cuando comentó su actividad, él hizo referencia a un tipo de evaluación, porque él dijo, a medida que se va complejizando la actividad, va a ir avanzando. Eso tiene que ver con evaluar, porque ahí él va a estar dándose cuenta cuando los chicos, o sea, a quien se está dirigiendo, fueron construyendo ese conocimiento que él estaba brindando sobre su ritmo, sobre esto de las figuras y el pulso. Y si él se diera cuenta que no captaron la idea, el objetivo final de su actividad, él no hubiera seguido avanzando. Eso también tiene que ver con una evaluación, porque él está observando Totalmente. lo que está haciendo y eso le va a dar un pie a seguir o no en su planificación de la actividad. Eso quieras o no es una evaluación. Es que la mirada del docente siempre es evaluativa, no en términos de calificación, ¿sí? Me gusta hacer la diferencia porque tal vez se asocia siempre la evaluación
al símbolo, ¿sí? Al número o a la letra que se utiliza para. Los docentes permanentemente estamos mirando, ¿sí? A ver las conductas de nuestros estudiantes para ver qué se logró y qué no. Y esto tiene que ver con evaluar. Evaluar en términos de mirar y de retroalimentarnos, porque esto que vos decís, sigo adelante si logro observar que entendieron lo previo, ¿sí? Si no, también la importancia de dejar registro, como dice Gaby. sí, totalmente, totalmente. Registro del recorrido, y eso tiene que ver con la evaluación de proceso que decimos, ¿sí? Exacto, porque dejar el registro es fundamental, porque al momento de siempre, y más porque no solamente trabajás con niños o niñes, sino que también se trabaja con las familias, con los padres. Entonces, siempre vas a estar lidiando con esto también de que la planificación es un documento en el cual es de control, como dicen, porque aparte también es abierto a toda la comunidad. Entonces, las familias también siempre tenés a la familia que te dice, no, esto no lo vieron, o esto, ¿por qué mi hijo tiene esta nota? Si esto ya se trabajó. Pero bueno, si tenemos registro de eso, podemos saber qué complicaciones o cómo se fue dando la actividad que estamos brindando en el aula, ¿no? Sí, porque siempre tenemos que dar cuenta, ¿no? de lo que hacemos, de lo que logramos, para nuestros estudiantes, para las familias, fundamentalmente para nosotros, creo yo, ¿no? Esto de permanentemente, esto por ahí que dice Gaby, que no hago una actividad igual al año siguiente, tiene que ver con estos retroalimentación que uno va realizando a medida que va transitando las propuestas. ¿Cómo la puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Sí? Esto nos permite... En la misma escuela en diferentes grados. Con más razón aún, el registro de seguir la correlatividad del seguimiento de los diferentes alumnos. Ni hablar, ¿Sabes? ni hablar. Sí, poder realizar acuerdos con los diferentes ciclos es lo ideal. No siempre se logra, pero es lo ideal. Sí. Tomás, ¿vos querés decir algo? ¿Que levantás la manito? Sí, pasa que me había nacido una duda en base a lo que decía Bruno, Seba y lo que decía la profe. ¿Cómo podemos hacer nosotros esta mirada evaluativa, entre comillas, sin llegar a la evaluación? Por ejemplo, lo que decíamos nosotros en nuestro grupo, el tema de enseñar guitarra. ¿Cómo podemos saber nosotros, sin la necesidad de evaluar, sin la necesidad de decirle al alumno, tal clase vamos a tener una evaluación, cómo podemos saber nosotros realmente, y le hago la pregunta a ustedes como docentes, cómo saben ustedes realmente si el alumno está entendiendo o no, fuera de la vista? A ver, si estamos hablando de una habilidad, ¿sí? o de una habilidad práctica como sería tocar la guitarra, inevitablemente vas a tener que mirar cómo lo realiza. No se me ocurre otra manera, ¿sí? Tal vez no conozco demasiado en el terreno de aprender un instrumento, pero no tiene nada de malo. A mí me da la sensación que vos asociás esto, ¿no? La evaluación, esa palabra evaluación tiene una carga importante en lo que refiere a juzgar, ¿sí? Y evaluar tiene que ver con que vos como profe, como docente, vas guiando el aprendizaje, vas acompañando, y en ese acompañar y en ese guiar debemos decir, no sé, la mano ponela más abajo, o esto hay que mejorarlo y esto está buenísimo. Todas estas apreciaciones que vamos realizando van guiando y van colaborando para que el aprendizaje pueda seguir desarrollándose. O sea, no podemos no decir nada, y no tiene que ver, por eso insisto, con la calificación, ¿sí? Tiene que ver con este acompañar, ir ajustando ese aprendizaje para que vaya logrando lo que te propusiste. Profe. Sí. Perdón, estoy metiendo bocado siempre, perdón. No, todo bien. Sí, es la idea. Escuchando y se me vienen a la cabeza varias cosas para... esto que dice Tomás, me parece también que es algo como que la evaluación en realidad tomarla como, es una retroalimentación de la actividad que vos estás dando, es una devolución, un feedback sería el inglés.
Es En la, función de eso vos vas a ir claro, construyendo las propuestas, las próximas, ¿no? claro. Esto es permanente. Objetivo, es como que haces un bucle entre el objetivo que tuviste al principio, generaste la actividad, la llevaste a cabo con recursos y demás, y la evaluación es como la vuelta a empezar de todo eso, y ahí es donde decía, donde le respondía a Bruno esto, de mi parecer, mi punto de vista, de esto de que si seguiste adelante en este bucle fue porque tu evaluación fue tal, tu observación, o sea, tu retroalimentación de este bucle, eh, te llevó a que lo sigas haciendo y sigas para adelante. Como que seguís avanzando en eso porque tu evaluación, o sea, tu mirada, tu retroalimentación de este objetivo que llevaste a cabo fue de determinada forma que te llevó a cabo a seguir, a continuar. Esa es la evaluación. O sea, La orientación tiene que estar, ¿sí? La orientación en nuestra posición de docente tiene que estar y tiene que ver con esto. Nosotros acompañamos. Después, esta cuestión de la calificación, del número, tiene más que ver con una cuestión formal, porque es nuestro sistema el que está organizado de esa manera, que necesita de un número que acredite determinados saberes. Pero personalmente a mí me interesa más el recorrido y poder ir acompañando ese recorrido y poder ir mirando ese recorrido, porque al final, digamos, en conjunto vamos a ver cuál es el resultado, ¿sí? Pero es importante no perder de vista el recorrido, y por eso es nuestra intervención permanente como docentes. Buenísimo, muchas gracias. Estamos, Tomás, a lo que estamos trabajando también un poco en taller, que es esto que lo llamamos como técnica observación, pero en realidad acompaña la práctica de manera constante. Esta evaluación y este decir cómo me voy a dar cuenta aprendiendo a observar a mis estudiantes, a observarlos, a individualizarlos, a ver por dónde van caminando, todos aprenden de manera distinta. Y ese es el desafío, aprender a observar. Como distinguíamos la semana pasada, o esta semana también que lo estuvimos viendo, a no mirar a la masa, sino empezar a observar y a ponernos pequeñas variables. ¿Qué vamos a mirar? Yo tengo como profe que poder, igual vamos a tener todo un eje para hablar de evaluación, así que tranquis, no se preocupen, es un tema lindo para profundizar, pero para poder observar con criterio y con objetividad y para poder darme cuenta si mi estudiante puede, digamos, aprendió, yo tengo que tener variables que a mí me ayuden a determinar si accedió o no a los contenidos. Después vamos a mirar lo más profundo, los diseños curriculares nos van a ayudar porque hay criterios de acreditación muy específicos que nos van a ayudar, pero todo se basa en esta capacidad de observar, hay taller de práctica institucional, toda nuestra práctica se basa en la capacidad de aprender a observar al grupo y a cada uno de los estudiantes que tenemos enfrente. Buenísimo, está bueno. Es algo que no tenía mucho en cuenta tampoco, o sea, visto desde ese ámbito. Es que si vos te propusiste un objetivo, que es lo que hacemos, tenemos que poder visualizar si se logró o no. Si no, queda en la nada, digamos, bueno, ofrecemos esa propuesta y no sabemos qué pasó después. Por eso es importante la mirada, y sabés que después se convierte en un ejercicio tan habitual que lo haces prácticamente sin pensarlo, ¿sí? Porque es bastante, es una característica inherente de la tarea docente, mirar permanentemente para poder orientar, ir guiando, ¿no? Por eso, no sé si a Laura y a Ale les pasa, pero a mí me pasa en esta virtualidad, que esto de no ver sus caras, de no tener este feedback, de escucharlos, algunos que obviamente estamos en un contexto donde
y las cámaras no funcionan, se corta la conexión, hay que desconectar, no se puede, tenemos familias y uno hace como puede, pero como a mí en lo personal me falta ese feedback, esa ida y vuelta, porque ese reporte es el que a vos como profe te retroalimenta, es ese construir juntos, ¿no? ¿Cómo vamos? Que de repente la virtualidad nos da un montón de posibilidades, pero por otro lado nos corta esta conexión que se da en la interacción, en el vínculo, en el trabajo corporal, por decirlo así. Ese es el mejor feedback que vos tenés para poder ir registrando el avance, el retroceso, el estancamiento, la comprensión, las dudas, los errores. Es en ese ida y vuelta. No, es que tranquilos, a mí se me apaga la cámara porque mi internet es malo, no tiene que ver con eso. No, y es totalmente entendible. Hay gente que está acá y al lado está el papá cocinando, o sea, está perfecto hoy, no, pero a lo que quiero ir es que como esta virtualidad no nos da digamos, todas las flores que sí podemos desarrollar en el aula, en esa interacción. A eso me refiero, no acuso a nadie, esto es súper entendible. De hecho, a mí se me apaga todo el tiempo porque se me desconecta y la apago y la vuelvo a prender para conectar y escuchar. Así que no pasa por ahí, tranquilos. Pero digo que se entiende a dónde voy, ¿no? Como es en esta interacción donde, obviamente, sí, seguramente las comidas que estarás haciendo, me imagino, pero, pero me refiero a eso, ¿no? A que en la interacción tenemos un montón de registros de cómo avanzan los aprendizajes. Pero bueno, en líneas generales queríamos presentar este tema. Vieron que hay mucha tela para cortar cuando uno habla de planificación y vamos a ir metiéndonos más profundo cuando volvamos de este receso, pero queríamos presentar el tema y empezar a caminar en este sendero. No sé si hay algún comentario más, algo que les haya quedado de lo que estuvimos escuchando. Yo, profe, Pregunta? Marcos Sí, habla. Marcos. Me quedé pensando un poco de lo que fue la clase de ayer, de práctica institucional, y quizás está por ahí más ligado con la observación, y ahora un poco voy relacionando con lo que fue el trabajo de análisis de lo que fueron nuestras experiencias educativas. Si realmente los alumnos, los educandos, logran captar todos los objetivos que como docente uno propone. Quizás ahora con esta experiencia que hicimos, nosotros pusimos un objetivo o práctico o teórico, y quizás es más fácil de detectar si ellos llegaron a captarlo o no, pero pensando un poco en la direccionalidad de la educación y todo este objetivo de que ellos relacionen, de que los saberes de alguna forma los transformen a ellos, si ellos realmente logran incorporar todo ese conocimiento. Y yo pensando un poco en lo que fue mi experiencia educativa, yo puse 2 experiencias malas que tuve, y me hace pensar si realmente esos docentes, la propuesta que ellos hicieron, apuntaban a otra cosa que yo no logré captar, o que al menos a mí no me llegó, y yo lo tomé como algo malo y quizás no fue así. O si realmente ellos no hicieron esta lectura de la que estamos hablando ahora, y hicieron su propuesta, y los educandos se tuvieron que limitar a lo que estaba presente en ese momento. Y lo relaciono con lo de ayer porque ayer nos pasó que, bueno, un poco nos quedamos un poco colgados, bastante callados con lo que fue la clase de práctica institucional, y en mi caso lo que fueron las primeras propuestas de trabajo que fueron desde el campus virtual, y ustedes hicieron ayer una lectura a lo que se apuntaba con esas actividades. Yo no logré relacionarlas con todo lo que veníamos haciendo, o incluso con lo que hicimos después. Y ustedes al explicarlo demostraron de que apuntaban a cosas que claramente, al menos desde mi persona, no lo tomé así, no sé el resto de los compañeros. Entonces ahí un poco relacioné con toda esta situación de que realmente los educandos llegan a captar todos estos objetivos que se proponen en las actividades o no. Eso. Vos sos la evidente prueba de que no. No siempre, no siempre. Sí, ahora realidad, pensábamos, y lo charlamos de hecho, creo, esto, en relación a la propuesta que les hicimos, porque, bueno, esto también nos sirve a nosotros para
revisar las propuestas que realizamos, porque en esta anticipación de determinadas cuestiones que tal vez nuestros alumnos ya conocen y no es así. Entonces, lo charlamos los tres en relación a estas propuestas que les hicimos de contar experiencias educativas. Y por eso vemos en la devolución de ustedes que, bueno, tendríamos que haber hecho algo distinto. Pero bueno, de esto se trata. Nosotros también, igual que ustedes, estamos permanentemente retroalimentándonos. Esto que decís, Marcos, también lo escuchamos de otros también. ¿No es cierto, no? Que lo charlamos con Ale y con Gaby. Sí. Yo estaba pensando Daniela, Daniela había levantado la mano. Sí. No, fue un error. Bueno. Yo quería decir algo cortito. Y que cuando nosotros nos ponemos a enseñar, no siempre le decimos a nuestros estudiantes cuáles son nuestras intenciones o cuáles son nuestros objetivos. El no decirlo a veces tiene que ver con que no creemos que sea necesario, a veces creemos que no es importante que lo sepan. Y eso, si estamos hablando de estudiantes, supónganse ya adolescentes, jóvenes, adultos, eso ya es grave. Eso sería grave. Porque cuando alguien te enseña algo o te invita a aprender algo y te dice cuáles son sus objetivos o cuáles son sus intenciones, vos también sabés a qué tipo de experiencia te vas a comprometer. Y cuando vos estás trabajando con niños, niñas, de alguna manera no compartir esas intenciones tuyas es una manera también de achicar el horizonte de tu vínculo. Es como una manera también se puede decir, de aniñar al niño todavía, aniñarlo más. Nosotros creemos que es muy importante que nuestros aprendices, nuestros estudiantes sepan qué intenciones perseguimos al proponerles estas experiencias. Y cada uno lo verá de acuerdo a la edad, al contexto, pero eso también ayuda a construir vínculos y eso le ayuda a dar significado a la experiencia que se propone. En la formación docente de antes, se planteaba como que este tipo de cosas eran más para dejar asentado en el documento de la planificación y para que los docentes lo tuvieran claro los docentes, pero que no era necesario comunicarlo. Nosotros sabemos hoy que es muy importante comunicarlo, por el valor que le damos y la dimensión que tiene para nosotros ese vínculo entre educador y educando. Así que eso por un lado, che. Y después, algo que me quedó dando vueltas, escuchando recién algunas otras cuestiones, tiene que ver con que en la planificación, en ese papel escrito ahora en computadora, todo más, pero en ese papel de la planificación, ese documento viene a hacer la síntesis de la práctica docente. Ahí, en ese papel, vos podés darte cuenta de cuál es la mirada pedagógica política de ese educador, esa educadora. Te puedes dar cuenta de cuáles son sus intenciones y te das cuenta también cuáles son sus elecciones, la metodología. En la metodología propuesta, en el tipo de dinámica que se propone, vos podés visualizar a la persona educadora. Por eso es muy potente la planificación como documento.
Así que, más si sos psicólogo, no, porque como psicólogo vos no te pones a interpretar qué tipo de persona es la que está planificando. No, sino que nosotros en nuestra propia experiencia como educadores, con los años que vas compartiendo las planificaciones de tus compañeros, vos te vas dando cuenta cuando estás con alguien que es más bien conductista, cuando es más constructivista. Eso Exacto. eso se empieza a notar enseguida en las planificaciones. Entonces la planificación no es solamente un requerimiento burocrático, es un Es un documento. perfil. Sí, sí, Es un perfil. sí. Bueno, eso. Así que bueno, de esas cosas vamos a seguir trabajando en estas semanas próximas. ¿Quieren hacernos alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, algún comentario de todo lo que charlamos? ¿Ya están cansados? Tienen vacaciones. Lo que vamos a hacer es, si quieren, No. cerramos la grabación acá y dejamos micrófono abierto para compartir impresiones de lo que venimos haciendo. Bueno.